del de la presentación. Muy bien. Bueno, en lo que yo voy a hacer es, justamente algunas debo decir que se trata de una serie de reflexiones iniciales, y algo que sí me gustaría decir es que finalmente la pandemia vino a hacernos pensar una serie de condiciones en términos de los cuales transitan, trabajan y viven en condiciones, diferentes los grupos indígenas en los distintos lugares a los que se desplazan, a través de diversas migraciones, ¿no? Y en este sentido, un marco que me parece fundamental y previo es tener claro que se trata de condiciones que ya estaban ahí y que se han visto modificadas en cierta medida. Entonces, esta lectura histórico-estructural me parece clave. Y lo que voy a tratar de hacer es justamente transitar por tres ejes de análisis que me parecen importantes. La primera es decir que me basaré, obviamente las migraciones étnicas transfronterizas y transnacionales son vastas, ¿no? Van a diversos lugares del mundo, sobre todo Estados Unidos, pero yo me concentraré sobre todo en el caso de los New Savvy, sobre todo en el caso de la costa este hasta arriba, en el caso de Nueva York principalmente. No son las únicas, pero me parece que son casos actuales que nos pueden ayudar a pensar una serie de procesos, ¿no? Y bueno, en este sentido, sí hay que decir, bueno, la primera es, el argumento central tiene tres ejes, como decía, y el primero de ellos es que con la pandemia se acentuaron una serie de condiciones que ya eran de por sí muy difíciles, ¿no? Pero resaltan sobre todo lo que tiene que ver con lo laboral y el acceso a salud, que como detallaré más adelante son las que más se han visto impactadas, aunque no las únicas. La segunda tiene que ver con cuál es el contexto de producción en el marco sociopolítico en el que esto se ve acentuado. Sin duda la pandemia tiene que ver, pero recordemos que en el caso de Estados Unidos ya había un contexto previo muy, muy adverso, que era sobre todo en el 2020, la administración Trump, ¿no? Y una política antimigrante muy, muy clara. Entonces, un eje fundamental para entender este deterioro es justamente la articulación entre la emergencia sanitaria y la gestión de esta, y justamente las políticas antimigrantes. Y finalmente, una cosa que me parece fundamental es no solo reproducir esta idea de que se trata de condiciones muy adversas que producen víctimas, no, se trata también de mostrar cómo los grupos indígenas tienen una serie de, mediante sus prácticas, sus redes, sus estrategias, una serie de actividades que les hacen remontar y hacer frente a esto, ¿no? Entonces, de lo que se trata es justamente de hacer una articulación entre el proceso de agencia sociopolítica de diversas escalas, puede ser a nivel micro, familiar o de organización, y justamente las condiciones histórico-estructurales que nos hacen pensar cuáles son las situaciones actuales, ¿no? Por supuesto, se trata de una serie de reflexiones iniciales, y entonces se trata más bien justamente como de hipótesis de trabajo que había que trabajar de manera mucho más detallada, pero que me parece que apuntan al análisis de ciertos procesos todavía relativamente actuales, ¿no? En este sentido, lo que yo les propongo es el siguiente derrotero. La primera es un poco el contexto de estas movilidades. Aquí también hay una cosa que es importante decir, y es entender cuáles son digamos, los procesos de deterioro económico que se comparten y que son comunes a otros grupos, pero que en el caso de los grupos indígenas se acentúan. La segunda es justamente presentar un andamiaje conceptual que nos permita descifrar esto, y ya de lleno entrar justamente hacia la segunda y más robusta parte de esta presentación, en términos de cuáles son las características de las migraciones indígenas hacia el norte global. Como dije, voy a hablar solo de un par de casos, y los cambios y continuidades que acontecieron de estas movilidades, sobre todo en términos de la pandemia, ¿no? Repito, en estos tres ejes, ¿no? En términos de condiciones laborales y de vida, de salud también, en términos del contexto del Estado-nación que produce estas situaciones, y sobre todo de la agencia migrante. Y finalmente cerraré con algunas líneas de trabajo. La siguiente. Bueno, aquí un poco lo que sí hay que decir es, las migraciones indígenas de alguna manera comparten una serie digamos, de rasgos, de características con otras poblaciones en movimiento, que tienen que ver justamente con los desplazamientos hacia los nortes globales, entre comillas, hay muchos, ¿no? Y no necesariamente coinciden con ciertos países, pero sí en términos de ciertas actividades y cadenas globales de producción. La primera que hay que decir es que se trata de poblaciones en movimiento, que se movieron, que se desplazaron porque había condiciones muy precarias, ¿no? Pero esta precariedad y la migración como estrategia hay que entenderla justamente como un ejercicio deliberado de agencia. Cuando uno revisa los estudios sobre migración étnica, lo que uno encuentra es este ejercicio deliberado por tratar de mejorar su vida, ¿no? Entonces, en este sentido hay que entenderla como una lección. La segunda, hay que también tener una dimensión clara en términos
de cómo se dan estas causas y contextos y cómo se articulan, también en términos digamos, de los polos de atracción y de cómo se vuelven trabajadores útiles para la reproducción de la riqueza y de los bienes que se consumen en otras sociedades, ¿no? Y finalmente, ¿cuáles son las rutas específicas? En esto no me voy a detener ya mucho para entrar de lleno en materia, pero sí es importante entender que la migración es una forma actual de entender cómo las poblaciones de distintos orígenes tratan de generar otro tipo de condiciones de vida. Sabemos que son más de 270 millones los migrantes en el mundo y sabemos también que mucho tiene que ver justamente con las dinámicas de la expansión de los procesos de producción, ¿no? Del capitalismo global y cómo los mercados laborales generan también estos procesos de articulación, ¿no? Este, una cosa que es importante también entender son todas las dinámicas de violencia y violación a derechos humanos que implican estas, pero en las cuales no me voy a detener ahora por razones de tiempo, sobre todo en términos de las movilidades transfronterizas, ¿no? La siguiente, por favor. No, creo que serían dos más adelante. Eso, muy bien. Bueno, ahora en términos de cuáles son estos andamiajes que nos permiten entender esto. Uno de los planteamientos que me parecen clave tiene que ver con justamente con la economía política de la migración y justamente el abordaje de la migración y el desarrollo. Aquí hay diversos autores que han planteado múltiples cosas, pero la idea fundamental es entender que los contextos de expulsión de los cuales salen los migrantes, es decir, estas condiciones muy adversas de vida que tienen y que tratan de remontar, tienen un proceso de producción histórico-política, ¿no? Y muchas veces vinculado con los procesos de económicos. Y en ese sentido hay una lectura en la cual la migración se ve como el resultado de una serie de dinámicas de desarrollo o falta del mismo que tendrían que ser contempladas de manera deliberada, ¿no? Y que además está vinculado con la idea de los diferentes niveles de desarrollo. Esto es algo que sabemos y que se presenta no solo en las migraciones indígenas, aunque es claro ahí, pero que también se presenta, por ejemplo, en otro tipo de poblaciones originarias del país, que tiene que ver con desplazarse a sitios donde los trabajos sean mucho mejor remunerados, ¿no? De ahí que haya esta relación entre bastante citada entre el sur y el norte global, sobre todo también entendiéndola en términos de las diferencias salariales, ¿no? Y con la idea de que el migrante nunca, bueno, inicialmente nunca deja de tener un vínculo con el origen y manda una serie de recursos pues de bienes que produce hacia las localidades de origen, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que es clave también es entender justamente eso, cómo estas causas estructurales son los productores de estos contextos. La segunda parte que me parece fundamental es entender que se trata de una migración forzada, es decir, las condiciones son tan adversas que hay que salir para remontarlas y en este proceso hay un proceso de violencia, también de un carácter genérico y estructural, que tiene que ver no solo con los peligros del tránsito, sino también con las condiciones en las cuales se trabaja en un país donde no se tienen, por ejemplo, documentos migratorios, ¿no? Y finalmente, la tercera que me parece fundamental es la idea de entender la agencia migrante, y es esta idea de que el migrante es un sujeto que tiene una serie de recursos y capacidades, en el caso de las poblaciones indígenas, muchas de carácter familiar, colectiva, que le permiten justamente no solo hacer los desplazamientos migratorios, sino tener una serie de prácticas para estar en el sitio de destino y seguir vinculado al de origen, ¿no? Mediante diversas redes. La siguiente, por favor. Bueno, este es un poco el marco más genérico. Obviamente la migración indígena se da dentro de la gran migración México-Estados Unidos, que es una migración centenaria, etcétera, pero que remite a esto que les había comentado de manera previa, ¿no? Y es entender también esta selectividad de la migración. Una de las cosas fundamentales es entender cuáles son justamente los sitios de donde sale y cuáles son a los que se dirige uno en términos de cómo el migrante elige hacer frente a estas situaciones, pero también cómo hay una serie de dinámicas laborales que generan esos procesos de inserción, ¿no? La siguiente. Bueno, y esto es una serie de mapas. Si quieren, vamos este es un mapa de las regiones migratorias en México, el que siga. Este es un mapa interesante y lo que trata de hacer es justamente eso, entender la migración como una articulación de procesos. Este es el mapa que concentraba más o menos la migración México-Estados Unidos a finales del 20 y que luego veremos que se transforma. En el caso de las migraciones indígenas, vemos que muchas se dirigían, por ejemplo, lo que tiene que ver
con los pueblos originarios de Oaxaca hacia California, o muchos del centro occidente, por ejemplo, los purépechas que se dirigían hacia distintos enclaves de producción agroindustrial o hacia Illinois. Y también tenemos el caso de migraciones mucho más recientes, por ejemplo, bueno, de varias décadas también, pero que se dirigían, por ejemplo, de estados como Guerrero o Chiapas a la costa este, ¿no? Al sector de servicios. La siguiente. Bueno, esto es es esta especie como luego de dispersión de los lugares de origen. La siguiente. Bueno, y esto sí es algo que me parece importante resaltar. Lo que encontramos es que en el caso específico de la migración indígena hacia Estados Unidos, obviamente son muchos grupos, yo solo estoy mencionando tres de los que han sido, digamos, más citados, más visibilizados, pero hay muchos otros, pero que además tienen que ver con una serie de procesos políticos importantes. La primera es la que tiene que ver con la migración purépecha. Aunque estos estudios son de principios de este siglo, sabemos que hay migración de este grupo étnico desde inicios del siglo XX, también documentada durante el proceso bracero, y que además tiene que ver justamente con registros clásicos, como fueron los textos de Manuel Gamio, ¿no? Y que luego estuvieron presentes en otros autores, y que además finalmente tiene que ver con configuraciones específicas. Por ejemplo, se usaron estrategias de invisibilización y luego se emplearon estrategias de reetnización en función de los contextos políticos específicos. Mucho también en la relación entre el destino y el origen, entendiendo esto de una manera, digamos, esquemática, analítica, dicotómica, pero sabemos que esto es mucho más complejo. Otra gran experiencia ha sido la que tiene que ver con los nahuas, y bueno, aquí está Marta, no voy a reseñar su trabajo, ella puede hacerlo por ella misma, pero me parece que es un trabajo interesante que hace una síntesis justamente sobre los procesos de ritualidad transnacional y de la experiencia migratoria que esto implicó, ¿no? Y finalmente uno de los, digamos, como de los grupos que más ha sido trabajado son los Nusabi, no solo principalmente de Oaxaca, aunque no solo, y que tienen que ver justamente con los procesos étnicos transnacionales, ¿no? En una dinámica muy interesante y muy compleja, donde encontramos primero desplazamientos internos muy importantes, ¿no? Hacia ciertos enclaves agroindustriales del centro occidente y luego de toda la zona noroccidente del país, ¿no? Y que después se encadenaron a procesos de migración transnacional, ¿no? Ahí están, por supuesto, los trabajos de Laura Velasco, del COLEF, también de Estrada, pero hay muchos otros, los de Federico Besserer, ¿no? Y aquí quizás lo que sí me parece muy interesante es ver justamente cómo se articulan procesos de migración interna étnica, ¿no? Con claras condiciones de explotación, como los jornaleros agrícolas, de los que también nos hablará Marta, con otras dinámicas ya que tienen que ver con los procesos transfronterizos y los procesos de renegociación étnica una vez en Estados Unidos, ¿no? La siguiente. Bueno, ahora, antes de entrar ya en materia, y este sería el eje de la presentación, un poco lo que a mí me parece fundamental es entender cómo se produjo este contexto tan adverso para, por ejemplo, los Nusabí en la costa oeste, en Nueva York, o en otros lugares, en California, por ejemplo, también, de acuerdo a lo que presentaba una de las expositoras ayer. O sea, cómo se produjo este contexto tan adverso en el cual la pandemia tuvo implicaciones importantísimas. La primera es que hay que decir, bueno, que se trató de un fenómeno global y aquí yo más que poner un énfasis en los rasgos y características del proceso epidémico en sí, ¿no? Es decir, el que tiene que ver con la transmisión del virus y los procesos concretos, quizás uno de los ejes fundamentales es entender cuál fue la gestión política de la misma y cómo hubo una serie de preparativos o no que hicieron que hubiera poblaciones mucho más vulnerables al contagio, ¿no? Y lo primero que hay que decir es que, bueno, hay dos cosas que se articularon en el caso de Estados Unidos que es muy importante. La primera es todo el resultado de un proceso de neoliberalización de los sistemas de salud que los desarticuló y los hizo muy pobres, muy selectivos y muy dirigidos a cierto tipo de poblaciones. La otra cuestión que hay que decir es que hubo un terrible manejo político, ¿no? O sea, recordemos que para esas fechas Estados Unidos se volvió, este es además una cosa que no dije, pero a mí me gustaría centrarme sobre todo en el primer año, porque fue donde observamos este tipo de situaciones muy adversas en Estados Unidos. No quiere decir que no siga aconteciendo, pero recordemos que ahí fue una de las situaciones más dramáticas y drásticas, ¿no? Y bueno, el segundo punto que quería mencionar es justamente el pésimo manejo político que hubo. Recordarán, hubo una acción muy tardía, muy discoordinada, respuestas muy locales y estatales, en donde finalmente no se articuló una capacidad de gestión
y de atención a las poblaciones en riesgo, ¿no? Entonces, por supuesto que la pandemia ha tenido impactos diferenciados, pero no tienen que ver con el virus en sí mismo, sino con las condiciones de vida en las cuales están las poblaciones. Y esto, por eso me parece tan importante tener claro este marco histórico estructural. Es decir, si nosotros teníamos poblaciones claramente precarizadas, aunque con una fuerte agencia política, era evidente, era casi previsible que iban a ser las más afectadas, ¿no? Pero en este sentido también, y recuerdo la segunda ponencia de la mesa de ayer, hubo también estrategias de las mismas poblaciones indígenas, de poblaciones, por ejemplo, Nusabi, pero también de otros pueblos, que realizaron diferentes estrategias para contener esto, ¿no? Pero en este sentido, si se fijan, de lo que se trata es de articular la relación entre el proceso epidemiológico, la producción de un pésimo, de un manejo político y malo de la emergencia sanitaria, y justamente las dinámicas para enfrentarla de las poblaciones indígenas, ¿no? En Estados Unidos, de las poblaciones que habían salido de México y que estaban en Estados Unidos. La siguiente, por favor. Bueno, y aquí sí ya me voy a detener, porque este es justamente parte del eje que me gustaría tratar con más detalle, ¿no? Este, la primera cuestión es lo que les decía. A mí sí me gustaría decir que también sabemos que tradicionalmente mucho de la bibliografía lo que ha dicho es que los trabajos precarios y de riesgos son aquellos en los cuales se insertan, se habían insertado tradicionalmente los grupos, diversos grupos indígenas que salieron de México y se dirigieron a Estados Unidos. Los Nusabi son unos, pero hay otros, tanto en términos de jornaleros agrícolas como de repartidores o de empaquetadores de carne. No estoy tratando de ser exhaustivo, solo estoy tratando de enunciar algunos de ellos, ¿no? Por supuesto, todo el sector de servicios es una, digamos, toda la inserción sociolaboral en el sector de servicios es algo que tenemos que estudiar con mucho más detalle, pero estaba ahí. Y entonces lo que hay que decir es que ya había condiciones muy adversas. La primera es, sabemos que los salarios en general son salarios muy precarios, y aquí hay dos cosas que se añaden que son fundamentales. No tenían ni prestaciones completas, por ejemplo, en términos de acceso a sistemas de salud o de seguridad, ¿no? Y en algunos casos tenían condiciones de maltrato muy claro, por ejemplo, en el caso de los jornaleros, que no trataré tanto. Y la otra cuestión que está también muy documentada es cómo los migrantes también como estrategia luego viven en condiciones precarias para enviar muchas veces dinero, remesas a sus lugares de origen, ¿no? Y entonces aquí tenemos esta doble articulación entre el trabajo precario y una situación de exclusión social importante también vinculada a su situación migratoria. Pero nuevamente aquí lo que encontramos es también frente a esto, o digamos como una articulación, un proceso codeterminado, es todas aquellas acciones que hacen los migrantes justamente para, en aras de mejorar su vida. Es decir, la primera es entender que la migración es una estrategia, ¿no? Es una estrategia para tener otras condiciones de vida. La segunda es toda la serie de prácticas de ayuda mutua y solidaridad, que han sido varias, y que están, de hecho, de manera previa a la pandemia. Recordemos, por ejemplo, estas prácticas de colectas colectivas para mandar los restos de algún migrante indígena muerto desde antes de la pandemia, ¿no? Recordemos, este es uno de los ejemplos, pero también todos los procesos organizativos indígenas que se habían dado, están desde aquellos muy connotados, por ejemplo, del FIOB en California, hasta otros ejercicios, ¿no? Y los procesos de movilización cuando se han dado. Y la otra es lo que tiene que ver con los procesos de organización micro, a escala local, que estos sabemos que estaban ahí, ¿no? Las redes de solidaridad y de apoyo, desde para que vengan migrantes indígenas de otras localidades, hasta para los procesos de inserción sociolaboral o de ayuda mientras no había empleo. Entonces, había un panorama precario desde antes, esto hay que decirlo. Y además había un panorama precario porque en el contexto de la administración Trump, recordemos que las situaciones se recrudecieron, ¿no? Y que además, esto también lo vimos de manera clara, cuando había un clima más integrante, los procesos de precarización y explotación laboral se incrementan, ¿no? Ahora, durante la pandemia vimos que esto se incrementó de manera muy clara. Esto también lo han documentado desde periodistas de investigación hasta secciones específicas de diarios. Encontramos que hubo una pérdida de empleo en varios sectores, ¿no? Y que además esto implicó un proceso de mayor exclusión y vulnerabilidad socioeconómica. Solo traigo a colación dos datos, digamos dos casos, pero hay otros que han estado mucho más documentados. El primero tiene que ver con lo que dijo la segunda colega de ayer, ¿no? Que tenía que ver con todo el impacto de la industria de servicios, sobre todo la de comida, principalmente los restaurantes,
en California. Y la otra justamente tiene que ver con lo mismo en Nueva York. O sea, sabemos que hay una pérdida de empleo bastante constante, ¿no? Y que además se vio altamente impactada la población indígena mexicana, ¿no? Este es un nivel. El otro nivel tiene que ver con aquellos trabajos esenciales que desempeñaban y que se siguieron realizando. Por ejemplo, el caso de los jornaleros agrícolas, de los repartidores, y que aquí además justamente acontece lo que les comentaba. Se da un doble proceso de riesgo y exclusión. El riesgo tiene que ver con que fueron los que tenían una mayor exposición al virus porque seguían realizando sus labores, ¿no? En contextos además de alto contagio, ¿no? Y por otro lado, porque la explotación laboral se incrementó, principalmente en términos de que no hubo un excedente salarial en términos del riesgo, pero también en términos de que sabemos que la actividad económica disminuyó y en este sentido también los salarios, ¿no? Y sin duda un riesgo que fue genérico fue el de la salud y el contagio. Y aquí nuevamente tiene que ver con algo que ya se había documentado y es toda la falta estructural y sistemática de acceso a servicios de salud para los migrantes indígenas en Estados Unidos, ¿no? Que además, como comento aquí, se articula justamente con el clima antiinmigrante. Entonces, si se ve en la articulación de estos tres factores, tuvo unas consecuencias bastante negativas. Hay que decirlo, hubo muchos muertos, ¿no? Aquí traigo solo dos datos que no pretenden ni ser exhaustivos, son solamente ilustrativos, pero por ejemplo, el Centro de Derechos Humanos de la montaña de Tlachinolan en Guerrero reconoció que para septiembre del 20 había 53 Nusabi que habían muerto en Nueva York y que ellos ayudaron bueno, a repatriar los restos, ¿no? De distintas maneras. O, por ejemplo, también sabemos que muchos de los poblanos que murieron en Nueva York eran también Nusabi justamente de las distintas regiones poblanas, ¿no? Esto me parece que es algo que no podemos omitir, pero que además, repito, hay un proceso de construcción social de esto, ¿no? Un proceso social que no solamente tiene que verse en términos del virus y los procesos propios de una dinámica epidemiológica, ¿no? Y frente a esto hay que también destacar claramente que hubo una serie de dinámicas pues, de un ejercicio de contención y de hacer frente a estas situaciones muy adversas por parte de los migrantes, ¿no? Esto fue muy claro, sobre todo en términos de la ayuda mutua entre migrantes. En la prensa recordarán que hubo distintos registros muy claros sobre cómo entre ellos había redes para, por ejemplo, proveer de comida a aquellos que se habían quedado sin trabajo, ¿no? Ayudarles con dinero por ejemplo, solventar la renta, ¿no? Esto se dio tanto de migrantes indígenas que estaban en Estados Unidos con compatriotas, colegas suyos que estaban en Estados Unidos, como de familiares que estaban en México y hacían lo propio, ¿no? Otra cosa que me parece importante destacar y que está en el mismo rubro tiene que ver también con todos los aliados y, digamos, los grupos que los apoyaron, ¿no? Que en Estados Unidos es un grupo muy amplio y que ahora solo comento dos porque fueron de los que más se visibilizaron en la prensa. Las iglesias de distintas denominaciones y las organizaciones promigrantes, que tuvieron fundamentalmente dos ejes. Por un lado, solventar lo básico, comida, alimentación, y por otro lado, la asistencia en términos muy concretos de lo que se necesitara, ¿no? Un tercer punto de esta expresión de agencia política migrante a la escala micro que me parece fundamental fue cómo también muchos de estos migrantes que conservaron sus empleos y que aunque disminuyeron sus ingresos, siguieron aportando cantidades importantes y enviándolas a México y que para muchas localidades fueron fundamentales para poder seguir, porque esto es algo que también hay que tener en cuenta. El proceso de precarización y digamos, de deterioro de las condiciones de vida se dio de manera simultánea, aunque diferenciada. Es decir, también muchas comunidades en México, en contextos rurales, aunque no solo, también experimentaron esto, ¿no? Y hay trabajo periodístico de investigación muy serio que ha documentado esto, como por ejemplo, grupos Nusabi mandaban dinero desde Nueva York y sus alrededores a ciertos lugares de Guerrero, ¿no? Para que pudieran tener condiciones de sobrevivencia elementales, ¿no? Y en este sentido también hay una serie de grupos y sectores aliados en México que también tienen una articulación directa con lo que acontece en Estados Unidos. Por ejemplo, está el caso que les mencionaba, que a mí me parece una campaña que nos enteramos varios, y que me parece un ejercicio de solidaridad muy, muy, muy notable, ¿no? Que había que reproducir, que fue la repatriación de los indígenas Nusabi fallecidos, ¿no? La siguiente, por favor.
Y bueno, me gustaría, cerrar, digamos, con 2 grandes reflexiones, ¿no? Este, bueno, 3, pero la primera tiene que ver con un marco más histórico-estructural. La primera es eso, me parece que para entender las complejas dimensiones que tuvo la pandemia en estos grupos, la pandemia y la emergencia sanitaria, hay que hacerlo desde una lectura histórica. Como verán, fue fundamental entender que había una serie de condiciones muy adversas de manera previa que se acentuaron de manera mucho más drástica durante la pandemia. Entonces, esta lectura histórico-estructural me parece que es fundamental, porque además articula no solo estas condiciones adversas, sino también otras 2 cosas, es decir, la relación con otros migrantes y con otros familiares en el origen, en ciertos puntos específicos de México, pero también todos los procesos de vinculación con otra serie de grupos en México y en Estados Unidos, ¿no? Es ese como un primer eje. Como un segundo eje, hay algo que me parece fundamental y es que es este otro gran marco que hemos venido viviendo desde, pues desde más o menos 2016, recordarán, y que tenía que ver justamente con la expresión muy clara de una política neta y claramente antimigrante, ¿no? No era el inicio de esta política, pero sí era una expresión radical de ella. O sea, recordemos también que los procesos de exclusión y violencia de los migrantes se han venido acentuando y recriminando, recrudeciendo desde 2001 y poco antes, ¿no? Pero que ha habido sin duda, ejemplos muy drásticos, como fue el caso de la administración Trump, ¿no? Entonces, en este sentido, sí me parece que hay que entender que este clima, ¿no? De persecución, recordemos cómo rediseñó ICE, ¿no? Cómo rediseñó todas las estrategias de contención migratoria y además hizo algo que estos han documentado de manera muy clara, que es no solo dejó de buscar a los migrantes en condición sin documentos en la frontera, sino que lo hizo de manera muy selectiva en ciertos lugares del interior de Estados Unidos. Esto, recuerden, no decreció durante la pandemia. Digamos, no tuvo tal notoriedad como antes, obviamente por las... Pero esto siguió aconteciendo. Y esto sí sabemos que tuvo un impacto claro en términos de los procesos de exclusión y de las dinámicas de explotación laboral, ¿no? Entonces, hay que entender que se venía ya de un clima muy, muy adverso. Y por otro lado, hay que entender además que venimos de un esquema donde al migrante no se le reconoce una dimensión que es fundamental, al migrante indígena, y es su condición de trabajador, ¿no? Independientemente de su condición migratoria, tendría que haber una serie, bueno, se supone que las hay obviamente, pero de facto no acontecen mucho, que privilegiara pues el respeto a una serie de derechos y de acceso a una serie de prestaciones sociales propias de cualquier trabajador en cualquier sitio, independientemente de su condición migratoria, ¿no? Y que además en el caso de los migrantes se articula justamente con los procesos de constitución de las relaciones y las configuraciones étnicas transnacionales, ¿no? En los sitios de trabajo. Y bueno, en este punto lo cerraría diciendo, efectivamente, además recordemos que hubo un uso político de la pandemia para golpear y generar procesos de contención migratoria muy claros que se expresaron sobre todo en el cierre de fronteras, pero que recordemos, no solo fueron sus únicas expresiones. Y bueno, cierro ahora sí diciendo 3 cosas que me parecen fundamentales. La primera es hay que entender que es necesario entender esto, comprenderlo en esta compleja lectura genealógica, ¿no? Sabemos que las condiciones han mejorado, pero no mucho. Y la otra cuestión que sí me parece fundamental es la agencia migrante. Necesitamos también entender, visibilizar todos esos esfuerzos que hacen los propios migrantes, todas las redes de apoyo que tienen, todas las estrategias para tratar de remontar estas necesidades, ¿no? El caso, me parece que varias de las ponencias de la sesión de ayer trataron de mostrar esto, ¿no? Cómo hay estos ejercicios de acción colectiva articulados con otros actores que tienen resultados importantes y que hay que tratar de ponderarlos, ¿no? Y que obviamente desde estos espacios habría que decir que lo que necesitamos hacer también es justamente reflexiones que apuntalen hacia el respeto de los derechos, tanto de la condición de trabajadores de los migrantes indígenas como de su condición de migrantes en situaciones muy adversas, ¿no? Y bueno, yo le dejaría aquí para estar justo en tiempo. Muchas gracias.